Así que seguimos entonces. Bueno, estábamos hablando acerca del ministerio, de lo importante que es uno estar muy bien enfocado y saber que Dios sí nos llamó. Porque decía el hermano Gerson, si Dios te llamó, Él responde por usted. Pero si no lo llamó, entonces está metido en problemas porque está solo. Hay algo que yo venía hablando hace un momento en cuanto al hermano Gerson, que cuando estaba en Yarumal, hubo un tiempo en que como que la obra, pues se hacía el trabajo, pero no sé si estaba ya la visión de abrir, porque allá al final se abrieron 5 obras en los 6 años que usted estuvo. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó en ese último tiempo que de un momento a otro se abren tantas obras allí? Bueno, llega un momento donde se hace una evaluación, se llega a evaluar, bueno, Dios, ¿a qué me trajo aquí? Yo recuerdo muy bien que siendo el supervisor el hermano Gabriel Brochero, un maestro de la palabra, el hombre de Dios siempre se dejará guiar de Dios. Y las palabras de él en ese traslado fueron, hermano, necesitamos un hombre de visión, un hombre de liderazgo y un hombre que expanda el reino de Dios. Entonces, cuando a uno le dicen de entrada, le dan esa presentación, uno dice, Dios mío, y ese hombre lo están viendo en mí, ve una gran responsabilidad. Era una obra que llevaba muchos años, que habían pasado hombres que Dios había usado en su momento. Es más, pasó el segundo pastor, fue el pastor que más, yo creo que ese récord no lo va a batir nadie ahora en una congregación y menos en Yarumal, porque 13 años en una congregación, Bueno, ya la norma, sí, ya no ya lo por hacen nadie. norma no se Sí, da, sí. ya por norma no se da. El primer pastor fue el hermano Orlando Jiménez, quien años más tarde fuese el primer misionero en Panamá. Fue el primer O misionero sea, en ya Panamá. por ahí había pasado gente pesada. Ya había... Entonces, ese referente a uno le hace pensar mucha responsabilidad cuando uno empieza a indagar quiénes han pasado, quiénes han estado. El hermano, el segundo pastor que duró 13 años, él no solamente se dedicó en la predicación en Yarumal, sino que fue a Briceño, fue a Campamento, fue a Cedeño, fue a Angostura. Es decir, que empezó a predicar la palabra de Dios por todos esos alrededores. Hoy en día, todos esos lugares tienen obra, todos esos lugares. Ahora, ya es el momento, es el tiempo y lo he escuchado de el supervisor, nuestro supervisor actual. Él me dijo unas palabras para ese momento. Él me dice, Dios tiene hombres para los tiempos y tiempos para los hombres. Este es tu tiempo, aprovéchalo al máximo. Y yo, bueno, Señor, en este tiempo, ¿qué tienes para esta congregación? Yo me puse a ver la infraestructura del lugar y obviamente aquí hay que ampliar el lugar. Pero estoy en ese pensamiento, estoy en ese, en esa oración y tengo aquí presente, no, aquí la infraestructura hay que cambiarla. Estamos en un lugar que si bien está bien ubicado, es un lugar que se queda corto, se queda estrecho para las personas que puedan llegar. Y claro, uno como pastor, cuando ve todas las bancas llenas y gente de pie, uno se alegra y Uno piensa que gloria a es Dios. el éxito. Entonces yo digo, si mi visión es hasta aquí, hasta donde llega la puerta, y eso es todo lo que yo estoy viendo, pues mi visión es muy corta. Pero cuando yo veo lo que el apóstol Pablo vio, cuando él dice, no, es que este pueblo es muy grande, aquí hay mucho pueblo para Dios. Amén. Y ese pueblo para Dios no cabe en estas cuatro paredes. Y ahí es donde empieza el Señor a trabajar. Es más, el primer mes que yo llevaba en Yarumal, ya empezamos a trabajar Mina Bien. Al primer mes. Usted me decía ahorita algo fuera de cámaras y me decía, Dúa, ensanchar las estacas. Ensanchar. Ese era el pensamiento. Exactamente. Y a veces el pensamiento más fácil para decir ensanchar las estacas es correr la pared porque no cabemos. Sí, Pero no es solamente el lugar porque no solamente alquilar un siempre, local más grande. es más, siempre nuestros lugares de reunión será pequeño para las almas
en donde Dios nos tiene Amén. predicando. Amén. Siempre será pequeño. Y si tu visión es esa, ya sabrás que no con ese lugar no va a contener todo lo que Dios puede hacer si nos extendemos más. Y algo o un paréntesis, si se puede hacer aquí, algo que usted dijo que a mí me gustó mucho fue el hecho de que uno no se puede encerrar en el yo y decir, yo hice, yo eso, es que desde que yo llegué, eso se arregló. Va palo arriba, esto, mejor dicho, Eso, esto ay, sí, mejor. no, es que trajeron al que era. No, antes de usted ya había gente que había trabajado. Incluso, vea que anterior, pues todo eso que le correspondía a Yarumal, que era Cedeño, Campamento, bueno, y esas otras zonas ya se habían abierto y eran zonas en las que Dios estaba trabajando, pero entendemos que Dios lo mandó a usted en el momento preciso a hacer una obra que Dios dijo, yo tengo al hombre indicado para allá. Es este que en su tiempo va a hacer lo que yo necesito que haga. Después de usted que ya llegó el hermano Aizales, bueno, y todos estos pastores que quedaron en las iglesias, haciendo un trabajo excepcional, pero es el trabajo que les corresponde hacer a ellos. Es decir, que como dijo nuestro presbítero, Dios tiene sus Hombres para los tiempos hombres para los tiempos y tiempo para los para hombres. Ahora, Esther dijo unas palabras que las escuchó de Mardoqueo cuando le dice, no sabes si para esta hora has llegado. Esa palabra es fuerte porque cuando usted se da cuenta, bueno, yo soy llamado por Dios, este es el tiempo, tengo al Dios de los tiempos y Dios me puso en este lugar. Bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para ese lugar? Por eso uno debe quitar de la mente, hermano, ese pensamiento de que hay lugares difíciles. Porque algunos dicen, hermano, este lugar es difícil. Yo pienso que lo que nosotros tenemos que pensar no es si el lugar es difícil o no, sino con qué herramientas voy a trabajar en ese lugar. Porque no todos los terrenos son iguales. Claro, sí, no todo le puedo trabajar con lo mismo. Y pensando yo eso, algo que decía Ezequiel, que Dios le decía a Ezequiel, le decía, Ezequiel, ese pueblo es duro, pero yo te voy a hacer como un diamante, te voy a hacer más duro que ellos, voy a hacer tu rostro como un pedernal, lo voy a hacer más duro. Entonces sí pienso, lo que usted dice es total, si el terreno está duro, de pronto hay que cambiar de herramienta. Tenemos al Dios que tiene la buena semilla. Porque o sea, ya nos están diciendo que lo que vamos a sembrar es una buena semilla. Entonces, está garantizada la semilla. Entonces, ¿qué nos dice la parábola del buen sembrador? El tipo de terreno. El tipo de terreno. Entonces, los terrenos no son iguales, pero no, para nosotros los sembradores tenemos una calidad de buena semilla. Amén, amén, amén. ¿No? Y alguien diría alguna vez, porque pues obviamente la semilla creció en un solo terreno, pero alguien diría, usted tire la semilla y hablando pues de que hay que tener diferentes herramientas, decía, si van a venir los pájaros, ponga espantapájaros, si cayó en piedra, use cincel, pero que la semilla entre. Claro, sí. Y es verdad, lo importante es eso, que primero que todo, pues, es que yo creo que la clave de todo esto y de todo es una comunión seria con Dios y de ahí para allá que Él te vaya No, dando y la partir, visión. hermano, de una buena relación con Dios. Bueno, Señor, aquí, ¿cómo vamos a trabajar? O sea, usted ser sincero con Dios. ¿Cómo es la misión? Señor, aquí, ¿cómo vamos a trabajar? Porque volvemos a lo mismo. Aunque la semilla es muy buena, tenemos que saber cómo la sembramos también. Sí, Señor. Ahora viene algo bien interesante, hermano, con este tema de expandir el reino. Y es hacer lo que Dios nos puso a hacer. Y Dios va a trabajar es con el ser. Dios no va a trabajar porque si Él en este trabajo hubiese querido trabajar con ángeles, los ángeles le han hecho un excelente trabajo al Señor. Usted ve todo el Antiguo Testamento, quienes cumplieron la misión. A quien los mensajeros de Dios eran los ángeles. Es más, en el papel del Salvador del mundo, ¿quién le anunció a los pastores? Sí, ángeles. ¿Quién le anunció a José? ¿Quiénes cantaron ese cántico que lo escucharon los pastores? ¿Quiénes cantaron? Claro. O sea, eso fue una cosa en la que se muestra, en la que no hay duda de que los ángeles hacen la Y de voluntad hecho, de Dios. ese puede haber sido el primer mensaje de evangelismo, porque ya nosotros anunciamos a Cristo, ¿cierto? Y a este crucificado y que resucitó y nos dio la salvación.
pero ya en ese momento que Puede ser el anunciaron, primer- ha pudo- nacido, Pudo haber pudo haber sido, pudo haber sido el primer mensaje pudo haber cristiano. sido. Y lo otro que yo iba a decir es que en ese canto de los ángeles incluso se notaba una alegría, Sí, señor. ¿cierto? Se notaba el júbilo. Me lo imagino pues ya en lo del canto, cantando los ángeles. Y que cuando uno hace esta labor de Dios, la labor que Dios lo mandó a hacer, tiene que hacerlo contento. O sea, uno no puede estar trabajando en un lugar aburrido. Y pienso que sería una decepción para uno estar haciendo un trabajo y decir, ay, es que eso es tan duro, tan difícil, yo ya voy a renunciar porque es que esto, pienso que pueden llegarte momentos difíciles, valles de sombra, pero que todo el tiempo te la pases así, creo que de pronto no eres el apropiado, de pronto no eres el llamado. Puede que tengas llamado para otra cosa, pero para esa de pronto Eso no. puede que entonces no sea tu llamada. Y ahí quiero mencionar que Dios siempre para hacer su obra extraordinaria escoge lugares ordinarios. Amén. Amén. Oiga, es muy tremendo porque a uno le gustaría lugares extraordinarios. A uno le gustaría lugares Uno quiere extraordinarios. lugar extraordinario, con gente extraordinaria. Claro. Pero es que van a ser el rey, van a ser el rey. ¿Cuál era el imperio del momento? Eran los romanos. Pues vamos para Roma y allá hacemos la cuna. No, Belén de Judea. Pero era la más pequeña de todas para que nazca un rey. Pero ahí fue el lugar ordinario que escogió el Dios extraordinario. Para rematar, no en un hotel, no en un hospital, no en un pesebre. Porque él bajó hasta lo más profundo. Amén. ¿Para qué? Para poder hacer cumplir lo que venimos hablando. Él tuvo una visión y esa visión lo llevó, bueno, tengo que bajar por ellos. Tengo que bajar hasta lo más bajo para poder rescatar la raza caída. Sí, señor. Total. Y ese es el pensamiento bíblico y el pensamiento cristiano. O sea, Jesucristo nos dejó ejemplo, o sea, ejemplo nos dio ejemplo de que no necesariamente tiene que usted estar en el lugar más elocuente, donde haya más gente, no, puede ser por allá en un Belén. Por allá. Y ahí es importante entonces que uno entienda que cuando la visión viene de Dios, es lo que decía ahorita el pastor, no busca una ambición. Es decir, no, hermano, yo siento el llamado del Señor para que me manden de misionero a Dubái. Claro, pues así, ¿cierto? Claro, Será difícil, pero hombre. Y que me pongan el local de una vez allá. No. Cierto, pero hay veces que es eso, lugares ordinarios, pero porque hay veces uno dice, es como, yo tengo la visión, pero bueno, hay tal lugar. Y uno dice, Y ese, "Ay, hermano. dirá Entonces, alguno, y ese lugar tan difícil, como hablábamos ahora de ciertos lugares que hay con problemas de orden público. Ay, tal lugar como es de duro. No, yo por allá no voy. Pero dice el Señor, eso es lo que hay. Eso es lo que hay y ahí me voy a manifestar. esa es mi visión para ti. Y el radio de acción es por todo el mundo. Amén. Así es, simple. Amén. Y Dios para cada lugar tiene el hombre al que ha llamado para esa misión. El Señor necesitaba un líder que sacara al pueblo al desierto. Bueno, ahí estaba Moisés. Ya Dios lo había preparado. Desde niño lo había escogido y no dejó. Todos los niños los mataron, menos ese. Que es que con ese Dios tenía un propósito. Hubo un momento donde Dios le había dicho a un sacerdote, tú serás para mí un reino de sacerdotes y tu generación y la generación que viene serán mis sacerdotes. Pero este sacerdote pierde la visión. Dice la palabra del Señor que la lámpara del templo estaba, que se apagaba, no había visión con frecuencia y este hombre en vez de estorbar el pecado de sus hijos, lo que hacía era orar por sus hijos, pero no estorba el pecado. Y dice el Señor, no, así no me sirve. A mí no me sirve un sacerdote así, a mí no me sirve un servidor mío así en esas condiciones, no. Aunque yo había dicho, dice el Señor, yo había dicho, ya ese pensamiento cambia. Ya. Ahora se juntan dos propósitos y esto a mí me parece maravilloso lo que les voy a decir. Resulta que había una mujer que no se conformó con lo menos. El esposo le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. No, esas palabras allá no la llenaron. Y ella convencida. Ella no dijo, no, uy, qué halago, no te soy yo mejor que 10 hijos. No, pero es que no es, o sea, es el nivel al que una persona llega con Dios. No, en Dios hay más. Si no quiero lo mismo, no quiero en lo mismo. Dios hay más, y voy por más. Yo no me conformo con, o sea, Ana
Ana es una mujer decidida, determinada y le dice, Señor, yo tengo una aflicción y es que no me quiero quedar como estoy. Yo quiero más y voy por más. Y ese voy por más es, yo no puedo tener hijos y lo quiero tener. Entonces, hay una mujer que sabe que Dios le puede dar lo que le está pidiendo. Dame un hijo que yo te lo doy. Mire que no dice, dame un hijo para mí. Es decir, no, dame un propósito para mí, sino, dame lo que me vas a dar, pero yo te lo doy. ¿Sí? Deme O sea, mi sueño, que ese también, Señor, es su sueño. Yo lo pongo a su servicio. si tú me lo das, yo te lo entrego. Es decir, fue una mujer determinada. No está pidiendo para ella, está pidiendo para, Señor, si tú me lo das, yo te lo ofrezco. Pero si no me lo das, ¿qué te voy a ofrecer? Entonces, es una mujer que no se conforma, es una mujer que va por más en el Señor. Y ella quiere un hijo para Dios y Dios necesita un niño para ser sacerdote. Según el propósito de Dios, propósito del hombre. Claro. Entonces ahí es importante ver que la visión, si realmente es de Dios, no es egoísta. Bueno, es un Cuando- muy buen punto. Cuando uno realmente tiene la visión de Dios, usted no se sueña llegando ya a ser directivo, o usted apenas arrancando no se sueña. Si Dios te dio el talento de la música, su sueño no es que lo estén palmeteando y le estén diciendo qué buen músico eres. O si Dios te dio la visión de ser un predicador, no te vas a soñar viendo como el pastor te dice, uy, hermano, usted predica, no. Como no es egoísta, lo que Dios me dio, yo lo pongo a servicio del pueblo sin esperar Y, que de pronto me halaguen o me halaguen Y el por eso. peligro de caer en la vanagloria. La vanagloria es cuando yo quiero cumplir un propósito para mí. Ana la tenía clara. Yo no quiero un hijo para mí, claro. yo quiero un hijo para Dios. Y vea, eso concuerda porque la Biblia concuerda toda con lo que dice Santiago. Es inspirada por Dios. Sí, a mí. Y Santiago dice, ustedes piden mal. La embarran porque Sí. piden para sus deleites. Pero Ana lo entendió. Y dijo, si lo pido para mí, de pronto no De llega. pronto no llega. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Señor, si usted me lo da, lo doy con usted. Y eso que hace Ana y lo hace en una oración, es lo que hacemos nosotros en Dios. ¿Tu oración es para ti o esa oración es para la gloria de Dios? Porque no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Para gloria mía. Ahora, el llamado de Dios tiene un propósito. Cuando la Biblia dice por boca del profeta Isaías, está diciendo para gloria mía. Te llamé y te escogí. Cuando yo cambio ese propósito, ya. Ya, perdió. Perdió. Porque si lo que hacemos para gloria de Dios, esos días el hermano Edison Orozco decía algo, decía, cuando yo estoy haciendo algo y la gloria me la estoy llevando yo, tengo problemas. Sí. Pero cuando yo estoy haciendo algo y la gloria es para Dios y de verdad está siendo glorificado Dios, vamos por buen camino. Porque decía alguien por ahí, el problema de las iglesias es que a veces conocen más al pastor que al Dios del pastor. Ay, padre. Y ahí viene algo importante con lo que el hermano Gerson decía de ese sacerdote, pues que había perdido la visión y había permitido muchas cosas. Nosotros, no solamente ni siquiera los pastores solamente, sino toda la congregación, cuidado. Cuidado porque cuando se pierde la visión, permitimos cosas que no son correctas. Entonces es donde viene toda esta liberalidad y que yo no le veo nada de malo a esto, yo no le veo nada de malo a lo otro. Se viene la pandemia de la normalidad. Eso que es normal. O eso no, eso es carreta del pastor, eso es fanatismo. Hoy en día ya prácticamente muchos principios son fanatismos para muchos. Cuidado, que puede ser que de pronto estemos como ese sacerdote, la lámpara ya hasta que se apaga y no nos estamos dando cuenta. Y esos son los peligros de, uno dice, es que los perdidos están afuera, pero la moneda se perdió fue adentro y hay perdidos adentro. Sí. Entonces, cuando usted no se da cuenta que se perdió y está adentro, Es que el peligro de perderse es que uno no se da cuenta, eso es el detalle. Si uno se diera cuenta, bueno, pero muchas veces cuando la visión se va, uno no se da cuenta, eso es lo peligroso. Por eso usted que nos está viendo, cuidado, analice en intimidad con Dios, como hizo David, lávame y límpiame aún de los que me son ocultos, porque puede que pronto hayamos perdido la visión, hayamos perdido la misión y no nos hayamos dado cuenta. ahora tenemos que permitir que esa visión de Dios nos escanee, porque el salmista dice, tú me has conocido, tú me has examinado, y el examen de Dios arroja un resultado.
que yo debo estar dispuesto a recibirlo humildemente, porque muchas veces Dios me habla por medio de su palabra. No, 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 eso es para otro, eso es para Daniel, eso es para, pero para mí no. Eso no, oiga, hermano, que el Señor me está diciendo todas las cosas. A mí no. Yo como soy de perfecto, yo estoy que un grado para ser Si ángel. yo vengo a los cultos y claro, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede, pero lo puede hacer en el sentido que no sea el correcto, porque usted puede hacer todos los sacrificios que quiera, pero no obedece a Dios, está perdido. Y usted nos decía, hermano Gerson, que más o menos al mes o a los 2 meses ya estaban con la mira puesta en Mina Vieja cuando estaban en Yarumal. Ya la mira, la visión ya estaba allá, ya estaba como con una linterna ya ahí alumbrando, perdidos y tratando de rescatarlos. Cuando usted, porque en Yarumal se abren 5, aquí donde en el momento en Santa Rosa también hay 5, 5 sectores ya en los cuales creo que hay lugar de predicación. O sea, ¿cómo lo define usted? O sea, ¿cómo dice usted? Definitivamente para allá va fulano y va a ser así, porque yo he visto que usted, y esto yo sé que va a ayudar mucho a aclarar muchas cosas, los obreros que se van no se van a aguantar hambre. Y quiero de pronto aclarar esto por muchas cosas que se han dicho. Los obreros que se van de acá normalmente van sostenidos por la central. O sea, esos no son huérfanos. Normalmente van y van apoyados por la gente de acá, por la iglesia, que todas se unen. Pero, o sea, ¿cómo Dios le muestra a usted? Porque para muchos es muy difícil. Yo conozco personas que están en lugares con sectores muy grandes y dicen, no, pero ¿aquí en dónde? ¿En dónde si aquí no hay dónde? ¿Cómo hace usted para ver eso? Es que hay que ubicarnos en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios encamina todo. Primero, que desde la iglesia local, la visión del pastor esté en la iglesia. Si la iglesia no tiene la visión del pastor, créame, eso no funciona. Porque un pastor no trabaja solo. Un pastor es primero por el Señor y por la iglesia. No hay pastor sin iglesia, ni iglesia sin pastor. Ahí cae, qué pena, hermano Gerson, lo que en la entrevista que usted le hizo al hermano Carlos Hoyos, que él decía que el que sale llamado al ministerio tiene que tener las 3 gracias, y es la gracia de Dios, la gracia que Dios le da con el pastor y la gracia con la iglesia. Sí. Sí, porque la iglesia es la que envía. Y bueno, y ahí hay otro punto, y es la alineación que tiene que haber de la iglesia con la persona que en el momento está en liderazgo. Porque si la iglesia no ve lo mismo que está viendo el pastor o no se alinea a ese, entonces hablamos esos días del 100 pies. ¿Se acuerdan? Que si las patas del 100 pies, unas van para la izquierda, otras van para la derecha, otras van para atrás, otras van para adelante, el 100 pies no camina, se cae. Avanza. No avanza. Y pensaba, si un propósito grande hay de Dios, el pastor tiene que tener esa gracia para que la iglesia sienta el mismo sentir. Esto, hermano Daniel, hermano de Einer, es ese propósito, la cabeza es Dios. Amén. O sea, la cabeza es Dios. Porque el cerebro da la orden a la mano derecha, muévete, Sí. le da la orden a la mano izquierda, muévete, le dice a los pies, camine. Si no está conectada la cabeza con ese propósito, esto no camina. No funciona, se cae. Y bueno, y otra cosa, yo me di cuenta de eso, de pronto, no sé si antes lo sabía, solo que en esta temporada lo he entendido de parte de Dios. Cuando uno tiene un líder, yo creo que también hablábamos algo así parecido con alguien en esos días, cuando uno tiene un líder, yo me tengo que identificar con lo que el líder quiere, entender qué es lo que él quiere. Y le decía yo a Diner esos días, nuestro administrador es el hermano Gerson, y yo he entendido eso, hermano Gerson, y de pronto usted me desmentirá si de pronto ha pasado así, si no ha pasado así, que cuando yo necesito algo, yo lo primero, a veces, cierto, lo primero que hago es llamar al hermano Gerson, tengo esta inquietud, ¿usted qué piensa? Y normalmente el consejo que usted me da, hermano Gerson, para mí es ley. O sea, yo no le pido a usted un consejo para decir, de pronto lo tengo en cuenta, no, hermano Gerson, usted me dice algo y para mí es una ley, eso lo hago. Y que yo como seguidor, ¿cierto? Como hablamos esos días, el segundo,
porque pues, el primero es Dios, ¿cierto? Pero Dios nos pone siempre gente delante de nosotros y yo como segundo tengo que ser muy buen segundo. O sea, si Él tiene un propósito, una mira, yo tengo que comenzar a identificarme con la mira y con la visión de mi pastor o de mi líder. Y créame que yo he entendido eso y yo he dicho, desde que tengo a tal persona como líder, yo he cambiado en tales aspectos. Mi visión se ha alineado con el hermano Gerson en cuanto al sentir de expandir el reino. Qué bueno que usted nos pudiera hablar de eso, de lo importante que es tener la misma visión. Pues para yo tener la misma visión es estar estoy hablando de entenderlo, lo que es estar bajo autoridad. Cuando yo entiendo que estoy bajo autoridad por ningún motivo, mi ego se tiene que salir. Porque cuando yo estoy bajo autoridad, entiendo de parte de Dios que ese propósito de Dios se cumple primero con el que está en la autoridad, porque yo estoy bajo la autoridad. Y cuando yo aprendo a estar bajo la autoridad, resulta que la bendición que Dios le da, el que está por encima de mí, que es la autoridad que Dios haya puesto, esa bendición me cobija a mí. Ahí es donde usted entiende por qué Juan el Bautista, sin hacer milagros, sin ser el profeta de renombre, era el último del momento, el Señor dice, este es el más grande. Tremendo. Pero ¿cómo así? Pero es que Elías, Dios hizo un milagro con él, con Eliseo Dios hizo milagros. Es decir, cada uno de los profetas, Dios le permitió un milagro, algo grande que sobresalió en su momento, pero viene un profeta que no lo vemos haciendo milagros, no lo vemos de parte de Dios haciendo, no tiene muchos seguidores en el Instagram, pero dice Dios, en su boca No, Ah, no hay sino verdad. No hay sino verdad. tremendo. Y el Señor, claro, uno dice, pero ¿cómo el Señor lo resalta? Pero es que cuando vienen los mismos que están con él, pero es que los discípulos de Jesús están bautizando más que tú. No, pero es que es necesario que Él crezca y que yo baje un poco. mengue. O sea, yo aquí soy el que le estoy preparando el camino. Aquí el grande es Él. Es más, no soy digno ni de desatar su sandalia. Hombre, la tenía clara. Claro. Estoy bajo autoridad y bajo esa autoridad debo cumplir lo que Dios, la misión que Él me encomendó. Amén. Eso, y cuando uno está bajo autoridad, yo soy muy, muy bueno y de pronto eso no es una queja, no. Yo he tenido momentos en que me han dicho, usted predica, usted dirige, pero quizás uno como humano recuerda más los momentos en que te dicen, haga SEO. Pero yo soy muy amante, de pronto, ay, qué humilde, no es humildad, pero sí, yo soy muy amante de estar en recepción, amante de estar temprano y ayudar a colocar las sillas. Y pienso que el estar en sujeción es a veces hacer lo que no nos agrada Ujú. y hacerlo con el mismo gozo que hacemos lo que nos agrada. Ahí lo que hemos aprendido con mi papá, el hermano Guillermo, que él dice que hacer la voluntad de Dios es lo que yo no quiero. Sí, señor. Es verdad. Lo que yo no quiero. Bueno, ya que con él, Ya. Es que esto sigue. Ya el último pedacito y nos vamos. Ya para terminar. Bueno, mis hermanos, seguimos con nuestro hermano Gerson Tovar aquí en el programa y en ese momento hubo un temita que de pronto se nos escapó en medio de todo, en medio de tantas cosas se nos escapa. Usted nos hablaba mucho hace un momento sobre que Elí tenía un ministerio, él había dicho, usted va a ser el sacerdote, pero luego Elí hace las cosas mal y Dios decide alinear sus propósitos, ¿cierto? Con un sueño de alguien y elige a Samuel. A mí me gustaría que usted nos terminara de pronto de concretar la idea con respecto
al referente que tenemos siempre en nuestras vidas. Cuando usted lee Hebreos dice que de los pastores imitemos su fe, ¿cierto? Porque el pastor tiene un limitante y es su humanidad. Y viene algo que yo siempre resalto en Dios y me encanta que Dios haga esto, porque Dios pudiendo escoger un ángel que es perfecto, que los ángeles son mensajeros de Dios y hacen lo que Dios en su voluntad quiere, Él dice, bueno, para esta misión no lo voy a hacer con ángeles, voy a mirar humanos. Y uno diría, pues un ángel lo hubiera podido decir, Señor, pero es que tú creaste un hombre, creaste una mujer y te fallaron. O sea, en esa etapa inicial del programa que tú tenías, Señor, te fallaron. Decía en estos días, dice que cuando Dios miró a Adán y Eva que están echando la culpa, dijeron, oiga, no sé si me parece, pero Me falta una pera. me falta una pera en aquel árbol. Serían ustedes. Pienso también que lo que usted dice es muy cierto, que uno le puede decir, Señor, acuérdese, Señor, lo que pasó con las frutas. Señor, no son de confianza. Y aquí viene la grandeza del Señor y es, no, es a través de ellos que yo quiero hacer. Mi plan lo voy a desarrollar con humanos, porque es un plan para humanos y lo voy a hacer con humanos. Solo que la vasija es de barro, pero el tesoro va dentro de esa vasija. El tesoro lo voy a poner yo. Y viene entonces el referente. Bueno, ese referente, habrán cosas que no me puedo apropiar de ellas. ¿Qué fue lo que le pasó finalmente a Samuel? Samuel hizo lo que Dios le mandó, que le costó mucho, porque cuando él pone a Saúl como rey, miren ustedes que él toda una noche, el Señor ya desechó a Saúl y el Señor le dice a Samuel, ¿por qué lloras? ¿Por qué oras por el que yo ya deseché? Antes levántate, llena tu cuerno de unción porque vas a ungir al nuevo rey de Israel. Pero Samuel, en su parte personal y familiar, se le pegó lo que vio en Elí. Y es que los hijos de Elí se perdieron y los hijos de Samuel se perdieron. Es decir, la referencia que él, o el referente de él, que en su momento era Elí, miró lo que no debía mirar y copió lo que no debía copiar. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner en balanza esa referencia que tenemos. Bueno, ¿qué le funcionó al que Dios ha puesto delante de mí? ¿Qué le ha funcionado? Eso que le ha funcionado, vamos a imitarlo, pero no lo otro, porque lo otro no es digno de ser imitado. Bueno, entonces entenderíamos dos cosas. Cuando llegamos al reino, tenemos que tener mentalidad de reino. Y la mentalidad de reino es expandirnos. Es decir, expandimos nuestra mente porque ya tenemos la mente de Cristo. Así que ya vemos como Él ve. Y segundo, entendemos que somos llamados a un ministerio, que no todos los ministerios son iguales, que no todos los pastores son los mismos, que no todos los músicos son los mismos, pero que eso no encasilla todos los ministerios. Pueden haber ministerios de escuela dominical, pueden haber una cantidad de formas en que Dios me puede usar, pero no necesariamente tienen que ser las mismas. Por último, cuando Dios me llama a un ministerio, Dios me lo muestra por varias formas, también estamos hablando a través de mi autoridad directa, y que mi autoridad directa, que yo sé que es la voz de Dios, tiene que ser lo que Dios tiene para mí, me lo muestra a través de mi autoridad directa. Y segundo, copiamos lo bueno. O sea, seamos imitadores de la fe de ellos. Y eso nos debería formar a todos en ese momento en cuestiones de liderazgo. Ese es un tema que tenemos pendientes a sacar. Yo creo que ya estos días lo vamos sacando en un podcast. De que si usted quiere alcanzar cosas en Dios, si usted quiere alcanzar los propósitos de Dios en usted, sujétese a la autoridad. No hay otra manera de ver a Dios actuar, sino a través de lo que Él ya estableció. De hecho, si usted va a medir el éxito, uno piensa que el éxito de una persona está en lo que posee.
pero finalmente el éxito, mirándolo desde la perspectiva de Cristo, para algunos llegar a la cruz fue el fracaso más grande. Lo ha dicho el líder de la religión tradicional, dijo que el fracaso más grande fue que Cristo fuese crucificado. Pero mire lo más grande, porque lo que ellos no ven, porque tienen una tiniebla, tienen el entendimiento entenebrecido, y ellos no pueden ver esto que ya el Señor nos mostró, y es que Él en debilidad nos dio victoria. Amén. Amén. Y es para darnos a nosotros a entender que es a través de la debilidad que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. No es por la grandeza, no es por la capacidad, no es por lo que tú sepas, es por lo que Él es en nosotros. Amén, amén. Gloria a Así Dios. es. Y en razón de lo que Dios es por eso que aquí se dan las cosas, por eso aquí se cumple el propósito de Dios. Por eso aquí no es lo que yo pida. Es más, yo tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo unas promesas. Y en base a esas promesas es la fe. La fe no va a funcionar si no va bajo las promesas de Dios. Por eso Dios no va a responder algo que no haya dicho. Dios va a respaldar en lo que Él ha dicho. No porque yo lo diga, no porque yo lo diga, no. Es porque lo que yo diga es promesa de Dios, entonces sí se cumple. De otra manera, no veremos a Dios actuar. Amén. Bueno, yo creo que ha sido un tema precioso. Hemos aprendido bastante, como diría Daniel. Siento que el Señor me habló. Quedan cosas claras. Aquí la misión nos lleva a la visión. La visión nos lleva a un llamado y un llamado nos lleva a un ministerio, ¿cierto? No netamente hablando del ministerio pastoral, sino de todos los dones y ministerios que Dios ha repartido. Porque de hecho la misión es para toda la iglesia. Amén. Es correcto. Dios no dijo vayan solamente los pastores o vayan solamente los evangelistas. Nos llamó a todos. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, amigos, les agradecemos el prestarnos sus oídos y sus ojos. Esta vez sí, Sí. estamos seguros que oídos y ojos. Entonces, que el Señor les bendiga. Les agradecemos entonces su apoyo en el canal con su suscripción, dándole me gusta al contenido para que el algoritmo ¿cómo se dice eso? Sí, nos posiciona y Nos más gente pueda posicione, ver. eso, y nos recomiende. Entonces, los esperamos en un próximo capítulo. A nuestro pastor y hermano Gerson, Dios le bendiga. Muchas, muchas gracias por su compañía y por compartir su experiencia y conocimiento. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Que el Señor Jesucristo les bendiga Dios grandemente. los guarde. Edifica la iglesia. Somos una familia.